Bien, vamos entonces a la primer lámina, por favor. Ahí en cabina nos van a estar ayudando. Y el tema que Dios puso en mi corazón para compartirle es ese que tenemos ahí: Abraham, modelo de varón, amigo de Dios. ¿Está largo? Sí, pero así fue llamado, amigo de Dios. ¿Cuántos saben eso? Fue llamado amigo de Dios. Y esto lo tenemos evidenciado en Santiago 2:23, en Isaías 41:8 y también en Segunda de Crónicas 20:7. Abraham es llamado ahí amigo de Dios. Esto es en contraste con quienes no tienen los actos de obediencia que demuestran su profesión de fe, es decir, en contraste con los amigos del mundo. Bien, le invito a que cerremos nuestros ojos y vamos a pedir oración para que Dios use su palabra en este tiempo y llegue esa palabra a nuestros corazones como una semilla en tierra fértil. Señor, venimos delante de ti. Venimos, Señor, como varones, cabeza de nuestro hogar, líderes, Señor, como tú nos creaste en el principio. Quiero pedirte, Señor, el día de hoy que uses estas palabras que has puesto en mi boca, Señor, para que tu palabra llegue a los corazones de estos hombres que están el día de hoy aquí reunidos, de aquellos que nos miran por internet y de aquellos que escucharán posteriormente este mensaje. Te doy gracias, Padre Santo, porque tú tienes los tiempos y has dispuesto cada una de estos estudios, de estas conferencias que vamos a tener el día de hoy. Te pido, Señor, que como tierra fértil sea nuestro corazón, donde tu palabra, que es esa semilla, solamente tú tienes el poder de hacerla crecer y dar frutos. Bendice nuestras casas, nuestras alacenas, nuestras familias, nuestros matrimonios y nuestras generaciones, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, pues una vez que hemos pedido esto al Señor, quiero hacer un pequeño paréntesis. En ocasiones anteriores, pues usted sabe que me ha tocado compartir también. A algunos les parecerá muy seria mi prédica, a otros les parecerá muy ruda, a otros les parecerá que es tono de regaño, y la verdad es que no es así. Quienes me conocen, quienes han platicado conmigo, allá abajo soy completamente, ¿qué les puedo decir? Abierto, amable, pero yo quiero compartirle lo siguiente. Cuando yo estoy aquí arriba y el día que le toque a usted o los que ya les ha tocado, es un compromiso doble, porque el hablar la palabra del Señor, dice la Biblia que a quien más se le da, ¿qué dice? Más se le demanda. Y yo lo que quiero compartir con ustedes es que esos tonos de seriedad, esos tonos que parecieran de regaño, no son así. Quiero que me entiendan nada más, por favor, que es la palabra de Dios. Requiere solemnidad, requiere seriedad, requiere un compromiso. Es una palabra que no podemos tomar a la ligera, que muchos lo hacemos o lo hacíamos y muchos lo siguen haciendo. Yo lo único que quiero decirles es eso. Es una palabra que requiere respeto, seriedad, solemnidad. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios lo que se está hablando. Esa es la única paréntesis o aclaración que yo le quería hacer. Así que no se sienta regañado, no se sienta que estamos muy serios, no es mi intención. Y ya sabe usted que me gusta que participen. ¿Amén? Órale pues, entonces vamos a poner sonrisas, pero también vamos a pensar y a ponernos críticos y pensantes cuando la palabra de Dios así lo requiera. ¿Sale? Bueno, después de este paréntesis vamos entonces, nos quedamos en esa lámina, por favor. Nuestro verso base es Génesis 18:19. Vamos ahí, por favor, pero yo quiero que me acompañe usted en Génesis 18:16. Vamos a leer. Gracias. Dice en Génesis 18:16: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, en tono de pregunta: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. En el 19:
porque yo sé que mandará a sus hijos y su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es la palabra del Señor. Y nuestro versículo base es el versículo 19, con un enfoque primordial en las siguientes palabras: para que mande a sus hijos y a su casa después de él, ¿qué dice? Que guarde el camino del Señor. Amén. Bueno, esto se desarrolla en el contexto de que viene o se le presentan, y por eso la imagen, se le presentan tres hombres, dice ahí la historia, que en la entrada de su tienda se le presentan tres hombres y Jehová le revela que va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y luego dice en tono de pregunta: ¿ocultaré a Abraham estos planes que tengo? No, ¿por qué? Porque yo ya lo he escogido, y para que él mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Después se desarrollan otros eventos, y lo que quiero hacer a continuación es poner en contexto. La siguiente lámina, por favor. La historia de Abraham se desarrolla, y la van a ustedes encontrar desde Génesis 11:27 hasta Génesis 25:11. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar la historia de Abraham. ¿De dónde viene Abraham? Su padre era Taré, y su hermano o sus hermanos Nacor y Harán. Sabemos que Abraham tuvo el hijo Isaac, que es el hijo de la promesa. Nacor, después de varios hijos tuvo, y entre ellos Rebeca. ¿Quién fue Rebeca? ¿Quién fue Rebeca? ¿Quién me dice quién fue Rebeca? La esposa de Isaac. Pero también tuvo a Harán, que fue el padre de Lot, pero este murió, y por eso Lot siempre estuvo, pues ahora sí que pegado, ¿verdad? Fue su sobrino que estuvo pegado siempre con Abraham. ¿Qué quiero oír con esto? ¿De dónde viene Abraham? Ok, su papá fue Taré. ¿Y de dónde viene Taré? Taré es descendiente directo, y por lo tanto Abraham, descendiente directo de Noé a través de su hijo Sem. Acuérdense que Noé salió del arca con Cam, Sem y Jafet. Y si se acuerdan ustedes, cuando Cam ve la desnudez de Noé, Sem y Jafet de espaldas lo taparon con un manto, y dice en Génesis 9:26, dijo Noé: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Le repito, todo esto es para ponernos en contexto. Bueno, Noé, su hijo Sem, y después de 8 generaciones aparece Taré, y luego ya Abraham. ¿Cuál es el propósito de esto? Identificar por qué Abraham fue llamado amigo de Dios, y al mismo tiempo vamos a llegar a distinguir al final cuáles fueron las características que hacen de Abraham un modelo de varón, como lo dice nuestro título. Bien, a Taré, sus 3 hijos le nacieron en Ur. Usted ha escuchado que dice ahí que salió de Ur de los caldeos. Bueno, pues Abraham nació en Ur, y está señalado ahí en la imagen en un círculo naranja. ¿Usted lo alcanza a mirar? Ahí era la ciudad de Ur. Alrededor y más arriba está Babilonia y todos los pueblos de Mesopotamia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pensar un poquito. Si Abraham venía descendiente directo de Noé a través de Sem, en realidad era semita. Pero él nació en una ciudad que en esos años era una ciudad muy, muy próspera, que era Ur de los Caldeos. ¿Cómo creen que creció Abraham? Abraham creció, y lo pensé yo en algún momento, ¿no? Pues es como si mis papás del pueblo se vinieron a la ciudad, y aquí nací yo. Pues yo no iba a saber mucho del campo, ni del ordeñar las vacas, ni mucho menos, pero iba a saber todas las tradiciones y cómo moverme en la ciudad, en el metro, en el tren, en el autobús, en moto, en lo que sea. Entonces Abraham estaba muy impregnado de esa cultura. Y si ustedes se meten un poquito más a estudiar historia y a estudiar este tema, van a encontrar que en esa zona, Ur y toda esa zona, pues era la
la zona que le llamaban de los sumerios. ¿Ok? Vamos entonces a la siguiente lámina. Le repito, todo esto es para ponernos en contexto porque quiero que pensemos. Acuérdense que, bueno, tal vez es algo personal, ¿verdad? Pero a mí me gusta pensar un poquito primero para saber dónde vamos a poner los pies. Esa es una línea del tiempo que nos da más o menos las distancias de años de toda la historia del hombre antiguo. Y incluso ahí dice, en una parte dice la prehistoria y se divide donde dice invención de la escritura. Y de ahí en adelante entonces comienza la historia. Y por eso es que se divide así, la prehistoria y la historia. Ahora, según evidencias fósiles, hace 300,000 o 200,000 años ya hay evidencia de un hombre anatómicamente formado, como nosotros actualmente. No pienso otras cosas, no me estoy desviando a otros temas, ¿eh? Algunos están pensando que el chango, no es eso. Pero la evidencia fósil demuestra que el hombre anatómicamente, como hoy tú y yo estamos, ya existía hace 300 o 200,000 años. Vean más o menos las distancias. En el 80,000 antes de Cristo dice que se comenzó a dominar el trigo. ¿Qué quiere decir esto? Todos esos hombres, en un principio, y esto lo recordamos de nuestras clases de primaria, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se acuerdan? Los nómadas. Y andaban sembrando, o no sembrando, perdón, cosechando, recolectando por temporada, tras los frutos de temporada. Andaban también tras las manadas, porque las manadas de animales se iban desplazando y ellos las seguían. Eran completamente nómadas. ¿Sale? Hasta el 8,000 o ya por ahí el del 10,000 que dice la domesticación del trigo y la cebada. ¿Qué quiere decir? Que para esos años el hombre ya había comenzado con la agricultura. Después con la ganadería. Le repito, lo que quiero es que tengamos en mente más o menos las dimensiones y las distancias en que se desarrollan estas historias. Después, en el 9,000, yo le puse ahí resaltado Jericó. Por ahí del 10,000, 9,000 empiezan las primeras aldeas, las primeras comunidades ya establecidas con sus propios ganados y con sus propias agricultura. Para el año 9,000 hay evidencia arqueológica. Y esto es importante porque no tenemos una fe ciega. Tenemos evidencias arqueológicas, tenemos evidencias históricas. Para el año 9,000 ya hay evidencia de que Jericó estaba constituida como una ciudad. Entiendan lo que esto, no sé si le alcanzamos a dimensionar. En el año 0 que aparece ahí es el nacimiento de Cristo. 9,000 años antes ya estaban las primeras ciudades y la primera identificada arqueológicamente es Jericó. Del nacimiento de Cristo para el día de hoy solo han pasado 2,026 años. De Cristo para atrás 9,000 años ya había ciudades. ¿Quién estuvo aquí cuando vino el pastor de Chile? Jonathan. Decía, hablaba de el hombrecito chaparrito que se subió al árbol, ¿cómo se llama? De Zaqueo. Dice, es que no se imaginen la ciudad así como que, los cavernícolas ahí. No. Ya eran ciudades establecidas, ya eran ciudades grandes, eran, como lo vimos en la primera imagen, eran ciudades con una gran influencia. En este caso hablábamos de Ur, donde nació Abraham. Y Abraham llega a Canaán en el año 1900 o 2000, según las conjeturas de los estudiosos, tanto teólogos como historiadores, como arqueólogos. Esto fue después de que obviamente Dios lo llamó de Ur a salir. Y llega en el 1900 o en el 2000 a Canaán. O sea que del nacimiento de Cristo del año 0 hacia nuestra era y hacia atrás casi estamos a la misma distancia, ¿se fijan? De cuando Abraham llegó. Pero hay otro mundo de historia hacia atrás, ¿sí? Entonces, nada más quería que contextualizáramos esto. Y si me haces favor, regresamos a la... No, mentira, avanza una diapositiva más. En el año 2900, ya con esa línea del tiempo en la mente,
En el año 2900, Ur estaba en su pleno auge y tenía toda esa zona de influencia. Obviamente, entre más se alejaba, era menor la influencia, pero los círculos más pequeños era donde Ur de los caldeos, que le llaman en la Biblia, tenía la mayor influencia. Y de este lado se alcanzan a ver está Israel y Jerusalén y todo el desierto de Siria. En ese desierto es donde andaban vagando los semitas, ¿sí? Incluso por ahí arriba está una región llamada Harán, que se entiende o dice que es donde nació Taré. Se va a Ur y allá le nacen sus hijos. ¿Sale? Ahora sí regresamos a la primera diapositiva, por favor. La llegada de Abraham a Canaán se registra en el año 1900. Después de haber sido llamado por Dios, llegan a Harán, ahí muere su papá, y luego él con Lot llega hasta Canaán. Al haber nacido en Ur, como les decía yo, su educación, aún siendo de descendencia semita, tenía impregnada la cultura y tradición sumeria. Es decir, guerreros, conquistadores, idólatras, hechiceros y astrólogos. Por eso se le llamaba Ur de los Caldeos. La diapo 5, ¿me ayudas? ¿Qué les parece que si yo les digo que a lo mejor, no les estoy diciendo eso, ¿verdad? Porque esas son figuras que se encontraron en una excavación arqueológica. Pero ¿qué les parecería que les dijera, oigan, esa era la familia de Abraham? Ya no me suena tan descabellado. ¿Por qué? Porque esas eran sus costumbres. En Ur esas eran sus costumbres. Y los que son maestros aquí de la iglesia infantil, Marco, cuando buscas imágenes de Abraham, tú ves un Abraham, pues de alguna manera disfrazado de israelita, que al final de su vida así llega. Porque al final, cuando somos tocados y transformados, somos más mansos, más ligeros, ¿verdad? Pero ese podría haber sido la familia de Abraham, porque esas eran las tradiciones. Ahí nació él, en Ur, en Sumeria. ¿Sale? Entonces, así pudo haber sido la juventud de Abraham. Ahora, dale a la siguiente diapositiva, por favor. Después de esta nota introductoria, pienso que para muchos de nosotros, los que estamos aquí presentes, los que nos escuchan en internet, sería grato escuchar una prédica. Sería grato a nuestro corazón, a nuestra alma, escuchar una prédica donde se nos oriente y se nos guíe hacia Cristo como modelo. Yo creo que ustedes también lo piensan así. Una prédica que nos impulse y nos enseñe a desarrollar el papel que Dios nos dio como líderes. Cuando está Dios en la creación, en el momento de la creación, crea al hombre primero y después crea a la mujer. Y a cada uno le da un papel, a cada uno le da su rol. No quiere decir que sean ni menos el hombre ni menos la mujer, pero son roles diferentes. ¿Estamos en eso? ¿Cuántos están en eso? Roles diferentes. Misma importancia delante del Señor. Les digo esto porque con 16, 18 años de cristiano yo he asistido a algunas reuniones de varones, he asistido a algunas reuniones de matrimonios donde pues los que están ahí de oradores de repente dicen frases como las siguientes: si no sabes qué hacer, hazle caso a tu esposa. ¿La han oído? Ya había algunas sonrisas. Otra: ¿eres cabeza o cabezón? ¿Sí la han oído? Para no regarla, mejor hagan lo que dicen sus esposas. ¿Sí la han oído? ¿O nada más yo las oigo? 16 años, yo he escuchado eso. Pienso, esto es un pensamiento personal. Yo no sé si usted me acompaña en esto. Creo que sí, porque somos varones. Pienso que esas frases, más que levantar varones a su posición de líder, se pueden tomar no solo como regaño o llamada de atención, incluso pueden llevar al desánimo, a pensamientos de inferioridad. Simplemente esas frases no dirigen la mirada del oyente
hacia nuestro modelo de masculinidad, el varón perfecto, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Ahora, personalmente yo tengo una teoría. Esa teoría es, y la confirmé ahora estudiando este tema, yo no la inventé, algunos otros estudiosos, teólogos, por ahí la pensaron, ¿no? Y esta se llevó a la práctica en Génesis 3 y hasta el día de hoy. Voy a acelerar un poquito el paso, ¿sale? Dice, el orden y sistema creado por Dios es Dios la cabeza del varón o del hombre, el hombre la cabeza de la mujer y el varón cabeza del reino animal. ¿Estamos? ¿Sí me acompaña? Ok. Es decir, Dios, hombre, mujer, animal. Ahora, sin embargo, Satanás logró corromper y revertir el orden utilizando un animal para que engañara a la mujer, para que ésta actuara de manera independiente y fuera de la autoridad de su varón, para que éste a su vez desobedeciera a Dios, ¿verdad? Yo me pregunto, como varones, ¿estamos dispuestos a presentarnos comprometidos delante de Dios? ¿Podemos comprometernos con nosotros mismos y con Dios a asistir a este tipo de reuniones para que nos edifiquemos? ¿Por qué las mujeres tienen reuniones más frecuentes? ¿Será que ellas se comprometen más? Paréntesis. ¿Quién ya vio la película de La Forja? La película que les recomendamos la vez pasada. ¿Ya la vieron? ¿Quién más? Alcen la mano. ¿Quién la vio? Véanla. Los que no la han visto, véanla. Se llama La Forja, o así viene en la traducción. Está muy padre, Carlos, ¿a poco no? Está padrísimo. Habla de reunión de varones. Si la ven, créame que eso es lo que van ustedes a anhelar, al menos como yo lo anhelo y lo he anhelado. Pregunta entonces. Vamos por favor a la diapo 7. ¿Será que en la actualidad, a la 7? La que sigue. ¿Será que en la actualidad muchas iglesias están queriendo revertir el modelo de Satanás, haciendo llegar la palabra de Dios a las mujeres con reuniones mensuales, desayunos evangelísticos, para que ellas ahora influyan a sus maridos y estos lleguen ahora a obedecer a Dios? ¿Será esto? O sea, si Satanás... ¿Sí me expliqué? Si Satanás revirtió el modelo y lo dañó, ahora queremos hacer, ¿sí se puede poner la 7, la diapo 7? Ahora nosotros queremos revertirlo. Dale, son 3. ¿Otra? ¿Se entiende? ¿Cómo queremos hacerlo? Son cosas que yo me pregunto. Finalmente, algo tenemos que hacer para estar dispuestos primeramente en nuestro corazón a que ese modelo original de Dios pueda regresar a su lugar. Bueno, ustedes como yo creo que entienden que para un cristiano la definición de hombre, y si quieren apuntarla me voy despacito, la definición de hombre para un cristiano es aquel que responde al llamado de Dios a abandonar la comodidad y tomar la responsabilidad sacrificial de amar, servir, proveer y proteger aún con su propia vida a quienes Dios puso bajo su cuidado. ¿Sí? Repito, para un cristiano la definición de hombre es aquel varón que responde al llamado de Dios a abandonar la comodidad, a tomar la responsabilidad sacrificial de amar, servir, proveer y proteger aún con su propia vida a quienes Dios puso bajo su cuidado. Oye, pero es que yo cumplo con llevar dinero a mi casa. Felicidades, es parte de nuestra labor. ¿Quién tiene un celular a la mano con datos? Que me ayude rápido. Busque en Real Academia Española
la palabra abnegada. A ver, quien lo tenga, venga rápido. ¿Quién lo tiene ya? Abnegada. Vente, córrele. Abnegada, en la Real Academia. ¿Qué dice? Fuerte. Adjetivo que describe a quien se sacrifica, renuncia a sus propios deseos, intereses o comodidades en beneficio de otros. Gracias. Eso es la palabra, la definición de abnegada. ¿Se acuerdan aquellas frases? Soy una madre muy abnegada. ¿Quién decía, verdad? Tenemos que ser padres y esposos abnegados. Porque si la definición de varón o de hombre es aquel que abandona su comodidad para tomar la responsabilidad sacrificial de amar, servir, proveer y proteger a quienes Dios puso bajo tu cuidado, lo primero es olvidarnos de nosotros mismos. ¿Tenemos metas? Sí, y Dios nos va a ayudar a hacerlas. ¿Tenemos sueños? Sí, y Dios nos va a ayudar a cumplirlos. Yo me acuerdo, bueno, lo voy a tocar de una vez este punto. Vamos a 1 Corintios 7, 8, 10. 1 Corintios 7, del 8 al 10. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estar quemado. ¿Entendemos todos a qué se refiere este versículo? ¿Sí? Yo no tuve el don de continencia y ustedes lo saben porque conocen a mi esposa y a mis hijos. Algunos de nosotros no lo tenemos, habrá quien sí. Pero al momento de casarnos, al momento de elegir una mujer como compañera de vida, tenemos que hacer eso. Ya lo leíamos. La definición de la palabra abnegado, porque estás dándote a otras, bueno, a otra mujer, a otras personas quise decir, a otra mujer y a tus hijos. ¿Que tienes más hijos? Más pendientes, más carga, más cuidado, trabajas más. Abnegado, papás abnegados, esposos abnegados. Ahora que tuve el accidente, quienes supieron, mi esposa bien preocupada, pobrecita, no te pares, yo lo hago, y desvelándose, pobrecita, desvelándose y atendiéndome, gracias a Dios por su vida. Y ella de repente me dice, es que siento que te cargo la mano. Qué bueno que ya te tocó descansar, aunque sea en esa situación. Es que yo lo hago con mucho cariño y además de forma desinteresada y de forma abnegada. Y no es para ensalzarme, pero es que es lo que tenemos que hacer como hombres. Le decía yo, algunos dirán, yo cumplo con llevar dinero a la casa. Felicidades, es una parte de nuestra labor como varones. Tenemos muchas otras. Oye, Roberto, ¿pero qué es todo esto? A ver, ¿cómo enlazan estas ideas? Pues bien fácil. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Acaso no es esto todo lo que nos indica Génesis 18, 19? ¿Qué dice? Yo he escogido a Abraham para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. ¿Qué es lo que nos manda? ¿Ya sabemos todos lo que nos manda? ¿Ya sabemos todos todo lo que nos manda el Señor? Yo creo que no. Pero aquí está. Es nuestro manual. ¿Alguna duda? Aquí. ¿Conflictos? Aquí. Riñas con nuestra esposa. Manejar a nuestros hijos en el sentido de la educación. Aquí está. Aquí está. Este es nuestro manual de vida. Ahora, ¿qué fue lo primero que le dijo Dios a Abraham? Y para ese entonces tenía como 40 años, allá en Ur de los Caldeos, donde les mostré el mapa. ¿Qué decía? Y esto lo vamos a encontrar en el 12, déjame te digo en dónde, rápidamente. Esto lo vamos a encontrar en el 12.1, si no mal recuerdo. 12.1, ¿sí?
vete de la casa de tu padre y de tu parentela a la tierra que yo te mandaré. Y yo me acuerdo ahorita que en aquel entonces íbamos a clases de novios, mi esposa y yo, con Carlos Olivares, y llegamos una vez al salón y en el pizarrón, así, el tema, siempre ponía el tema él en el pizarrón, y decía, vete de la casa de tus padres, y con letras mayúsculas y en grande, lo más lejos posible. ¿Amén o no amén? ¿Sí se acuerdan? Bueno, no se acuerdan porque a lo mejor no fueron, pero tú sí estabas, Carlitos, ¿cómo no? Vete de tu casa, vete de la casa de tus padres lo más lejos posible. No es que no los quieras, no es que no los ames, pero mismo Jesús dijo, quien ame más a padre y a madre que a mí, pues no es digno de seguirme. En otra palabra que usaba, aborrecer, ¿verdad? Aborrecer a sus padres. No es que los odies. La traducción es que los quieras poquito menos que a Dios. Dios está por sobre todo, pero a tus padres quiérelos menos que a Dios. No los vas a odiar. Yo les quiero contar algo. Cuando a un soltero le decía yo a mi mamá, pobrecita, le decía, mami, cuando yo me case, el 10 de mayo y en tu cumpleaños y se acabó. Yo ya no te voy a visitar. No se la he cumplido tanto así tampoco. Pero somos harina de otro costal. Ya tenemos nuestra propia casa. ¿A quién su abuelita le decía? ¿El casado? Y había otra que decía, casado, casa de. ¿Por qué vas a llevar a tu esposa a vivir a la casa de tus papás? Conozco la historia de unas personas que se casaron enseguidita al siguiente mes que mi esposa y yo, y decían, oye, ¿y dónde vas a vivir? Vamos a la casa de sus papás, arriba construimos un cuartito, 2 meses en lo que encontramos renta. Ajá, ya van 16 años. Ya tienen su terreno, hace no sé cuántos años. Ya construyeron los primeros 3 cuartos con baño y todo, pero falta el azulejo, falta el resane. ¿Y dónde siguen? En la casa de los papás. De verdad, es bien sorprendente. El casado, casa quiere. En algún momento también estábamos en Reynosa porque mis papás se habían separado y había que tomar una decisión muy, pues drástica. Mi mamá y mi hermano se querían regresar al pueblo y yo me quería venir a Guadalajara. Pensé, medité, yo no era cristiano todavía, pero gracias a Dios Él siempre me ha cuidado. Y le decía yo, mira, a mí me da pena que tu familia pues tenga que separarse o dividirse, pero si nos quedamos en Reynosa, el día que mi hermano y yo nos casemos, adiós. Tú vas a tener que vivir sola en otro lugar. Si tú te regresas con mi hermano al pueblo, el día que él se case, se va a ir con su mujer. Y si decides irte a Guadalajara conmigo, con mi papá y con mi hermano, algún día que nos casemos, vas a quedar viviendo lo que te reste de vida con ese hombre, que estaban en un problema fuerte, estaban separados en ese entonces. Piensa bien qué vas a hacer. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Duele? Como le digo a mi hijo, ¿duele? Sí, sí duele. Son decisiones que se tienen que tomar, son drásticas. Pero, ¿vamos a tener mamitis? ¿O vamos a tener papitis? Son decisiones que tenemos que tomar como hombres, como varones maduros. A eso somos llamados. Finalmente ella tomó su decisión, permanecemos juntos y el día de hoy ella está en su casa, literalmente, o más bien relativamente cerca de nosotros, pero estamos al pendiente. Pero cada quien está en su casa. Yo con mis cosas de mi casa y mis problemas y mis cargas y todo, y ella con los suyos. Yo le quisiera decir algo a las
mujeres que están viendo o que van a ver estas enseñanzas. Porque los hombres, y ustedes no me van a dejar mentir, varones que están aquí presentes, la manera en la que nos sentimos amados son dos. Una, con el amor físico que ellas nos dan, y dos, con el respeto que nos muestran. Si no tenemos esas dos áreas, muchas veces, y en un corto entendimiento también, muchas veces eso, decimos, no me ama. Pero no, la verdad de las cosas es que está a tu lado, creció junto contigo, te apoyó, te hizo crecer, te animó. Pero mujeres que nos miran o que van a escuchar esto, y repito, ustedes que están aquí presentes, platíquenlo después con sus esposas. Sin miedo, varones. Mujeres, practiquen el poder del silencio. ¿Cuántos dicen amén? A veces, yo le decía a mi mamá en aquel entonces, ya no le digas a mi papá que deje de fumar. Mientras más le estás diciendo, ¿qué hace el varón cuando más le están dice y dice y dice? ¿Qué hace el varón? Agarra otro, ¿a poco no? De verdad, mujeres, practiquen el poder del silencio. Lo mismo con la bebida. Ya no tomes, ya llegaste borracho. Ya eso. Dice la palabra que con el ejemplo pueden ganar a su marido para Dios. Practiquen eso en vez de, o practiquen más el poder del silencio. Bien, pues les decía yo, el primer llamado que hace Dios a Abraham es: vete de tu casa. Traigan a su mente esa imagen de la juventud que podría haber sido esa la juventud, esa la familia de Abraham que les presenté ahí en la pantalla. ¿Qué le decía? Salte de tus costumbres, salte de tu casa, salte de tu padre, salte de lo que conociste, salte de esa cultura. Yo te voy a llevar a tierras lejanas, obviamente, pero a tierras nuevas. Tal vez en tu casa tu papá te diga: si te vas con esa mujer, olvídate de la herencia. Si te vas con esa mujer o te juntas con ella, ya no vas a trabajar conmigo. ¿Esa es la seguridad que tienes? ¿No tienes un padre más grande que te va a proveer todo lo que necesitas? ¿No tienes un padre más grande que te va a guiar por los caminos? Porque dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Se acuerdan? ¿No tienes un padre más grande que te va a guiar y te va a cubrir y no te va a dejar? A mí se me quedó, bueno, a mí y a mi esposa, a ella más. Sal de tu casa lo más lejos que puedas. No los abandones, porque también hay un mandamiento respecto a los padres. Y dice que es el primer mandamiento con promesa. Pero, repito, el casado, casa quiere. Si tú estás casado o estás pensando en casarte, tienes que tener eso grabado, porque te va a ir mejor cuando te independizas de la mano de Dios. Bien, nos queda poco tiempo, así que me voy a ir un poquito más rápido. Yo lo que quería hacer es dejarles estas reflexiones, y ahora vamos a identificar aquellas características que observamos en Abraham como modelo de varón. ¿Me pones la última, por favor? Entonces, Abraham era en realidad esa familia que vimos, o posiblemente, ¿verdad?, una imagen de esas estatuillas allá en su juventud. Pero ahora, ¿cómo vemos a Abraham? Ya canoso, ya viejo, con su hijo de la promesa, vestido como todo un descendiente de Noé, bendecido por Dios, ¿sí? Que él pues siempre fue pastor. Pero las características que vamos a ver ahora como modelo de varón en Abraham son las siguientes. 1. Obediencia. Génesis 12:1. Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Hay una palabra que de verdad nos tendría que chocar: adultecentes. ¿Qué es eso? Personas de 20, 40, 30 años viviendo en casa de sus papás. Yo creo que hay una edad en la que ya tenemos que volar y ser independientes, y más si ya estás pensando en casarte, si ya se te movió la hormona. Dice la palabra que si no tienes el don de continencia, pues cásate, porque si no te vas a quemar en el infierno. Pero entendemos de qué habla, ¿verdad que sí? Entonces, vete de tu casa.
Esa es la primera obediencia. Dios preserva a los miembros de su familia escogida, llamados a caminar con Él, a dar nacimiento a un pueblo especial y ser fuente de bendición para toda la tierra. Por lo tanto, personas de todas partes pueden llegar a experimentar el favor de Dios como nosotros, ¿verdad que sí? Revirtiendo la experiencia predominantemente negativa de los capítulos Génesis 3 al 11, o sea, la caída. El llamamiento de Dios a Abraham representa un desafío a abandonar aquello que le da identidad y seguridad personal, además de contrastar con la esterilidad de Sarai. Dios te ha llamado, seamos honestos, ¿a quiénes Dios nos ha llamado a abandonar? Eso que nos da seguridad, eso que nos da identidad. A mí sí me llamó. A mí me llamó a abandonar eso que me daba seguridad. Analízalo en tu corazón. Tú y cada uno de ustedes tienen esa carga y la tienen ahí y no la van a resolver hasta que den ese paso de fe. Abraham dijo, ahí te voy, sin saber a dónde iba. Y dio ese paso de fe. Él te va a cuidar. 2, otra característica, fe y esperanza. Lo vemos en Génesis 15:1 y dice, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será en gran manera o sobremanera. Y aquí fue una de las primeras apariciones que Dios se le hizo a los patriarcas y normalmente se asociaba con promesas. 3, resuelve. Abraham resolvía. Y como dicen ahora, resuelve y factura. No nada más resuelve ni factura, como dicen las mujeres, ¿verdad? Está como ejemplo Génesis 12:10. Hubo hambre en la tierra y descendió a Egipto. Si usted lee todo ese pasaje que le decía yo, desde Génesis 11 hasta el 25, va a entender la historia de Abraham. Y ahí, en el 12:10, menciona cuando Abraham, allá estando en Canaán, hubo hambre en esa zona, hubo hambruna, baja a Egipto y resuelve. 12:1, ok, 12:1, se fue un 0 de más. En obediencia, sí, yo creo que estuvo mal ahí. Es 12:1, Génesis 12:1, para que lo corrijan, por favor, ahí en sus notas. Estábamos con que resuelve y factura, ¿verdad? Entonces, 12:10, Génesis 12:10. Y luego vamos con otra característica que es fe y esperanza, ya se las dije. Resuelve y factura. Busca y reconoce, aquí está. 13:4, Génesis 13:4. Regresa de Egipto al altar que había hecho e invocó el nombre de Jehová. Busca, ¿qué busca? A Dios. ¿Y qué reconoce? El poder de Dios en su vida. Ya había él hecho antes allá en la tierra de Canaán un altar, va por la hambruna, se tiene que mudar a Egipto, pero después regresa y busca a Dios, regresa a ese altar que él hizo. 5, pacificador, Génesis 13:8. Dice que no haya altercado entre nosotros, y en ese pasaje despide a Lot por la grandeza de sus posesiones. Le dice ahí, para que no haya altercado entre tú y yo, ni entre nuestros pastores, porque ya se empezaban a pelear de tanto ganado que tenían. 6, vemos también valentía en Abraham, Génesis 14:14. Oyó que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados. Fue a buscar a Lot cuando eran 5 reyes, fueron a hacer guerra, llegaron a Sodoma y a Gomorra, se llevaron pues un botín, y entre ellos se llevaron a Lot, a sus mujeres, a sus posesiones. Alguien le informa y va tras ellos, armándolos y enfrentándose a un ejército que probablemente era mucho mayor que la gente que él tenía. Se dice que eran alrededor de 300 y algo de personas los que él contaba para enfrentarse a un ejército mayor. Pero ahí viene adelante otro punto que es muy interesante. El 7, es comprometido y de pactos. Dice que es Génesis 17:1. Anda delante de mí y sé perfecto, le dice Dios. Ahí Abraham recibió 2 instrucciones que lo desafían.
Una, a mantener una relación permanente con Dios. Y dos, ser sin mancha. ¿Y cómo era ser sin mancha? ¿Qué pedía Dios en los sacrificios? ¿Animalitos? Sin mancha. Entonces, ahí Abraham recibe ese reto. También en el 17:9, guardarás mi pacto tú y tu descendencia. En este caso está hablando de la circuncisión, la cual pues ya era en realidad una práctica de otros pueblos antiguos. Si recordamos en nuestra mente esa línea del tiempo, ya había esa práctica, pero ahora Dios la establece para su pueblo como una circuncisión, en ese caso de la carne. Ahora tenemos la circuncisión del corazón. Amén. Quiero hacer una nota aquí, el carácter condicional del pacto, que solo beneficiará a los que caminen delante de Dios y sean perfectos. Si gusta anotar los siguientes versículos de referencia a esto que le digo, Romanos 2, del 25 al 29, primera de Colosenses de 7, del 19, 18 y 19, repito, primera de Colosenses 7, 18 y 19, y Gálatas 6, 15. Lo puede estudiar en su casa. Mándeme. Claro. Romanos 2, 25 al 29, primera de Colosenses 7, del 18 al 19, y Gálatas 6, 15. Octava característica, la humildad. Cuando está intercediendo él o quiere interceder por Sodoma y Gomorra. Génesis 18, 27. Dice, aunque soy polvo y ceniza. Es decir, Abraham habla con humildad delante de Dios. El 9, es atento y da seguimiento. Génesis 19 dice que miró hacia Sodoma y Gomorra, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Para ese entonces, Jehová ya le había declarado los planes y cómo iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, y entonces él da seguimiento y está atento a esa destrucción. Y ve que cumple, que Jehová cumplió. 10, es intercesor. Génesis 20, 7. Abimelec le regresa a su esposa porque Dios le revela que Sarai era casada, que era la esposa de Abraham. Y le dice, ahí está tu esposa. Dios se le revela en sueño y le dice, regrésala porque es profeta y orará por ti y vivirás. Entonces también es intercesor. 11, es estratega o tenía estrategia. ¿Cuándo fue? Cuando derrotó a esos 5 reyes que se llevaron a Lot. Tuvo que tener una estrategia porque eran como 350 hombres armados contra todo un ejército, y dice la palabra que de noche los atacaron. Tuvo una estrategia. También tenemos el 20:12. ¿Sí? No, el 17, perdón. Estratega 14:17, que volvía de los reyes. Y también la otra estrategia, cuando va a Egipto y con el mismo Abimelec, que le dice, ella es mi hermana. Esto para que no lo mataran, porque dice la palabra que era muy bella Sarai. 12, resiliente. En el 20:13, Génesis 20:13 dice, él mismo, Dios me hizo errante. Y podemos ver a lo largo de esa historia que él vivió en Berseba, vivió en Egipto, vivió en Mamre, vivió también en Harán, venía de Ur, o sea que él se adaptaba a las circunstancias. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Adaptarnos. No podemos estar, como decíamos la definición de hombre, en una comodidad y buscar quedarnos ahí. Tenemos que estarnos adaptando cada día. Por último, Abraham fue probado. Es una de las características. Génesis 22:1. Dios probó a Abraham y le dijo, toma a tu hijo y ofrécelo allí en holocausto. Esas son las características que podemos ver de Abraham como un modelo de varón. Y no me resta más que decirles que esta frase, ¿verdad? O este dicho que muchos hemos escuchado, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y si nuestro versículo base dice que hemos sido, o en este caso Abraham fue llamado porque él dará a su descendencia y enseñará que sigan el camino del Señor, ¿cómo tenemos que hacerlo? Con ejemplo.
con ejemplo, porque se va a arrastrar a nuestra esposa, va a arrastrar a nuestros hijos. Entonces, esa es, digamos, la última reflexión que yo les dejo. Yo espero de verdad que Dios haga esa obra en nuestros corazones, que llegue ahí como una semilla en tierra fértil. Y si me permite, vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias por este día que tú has permitido, tan esperado, de reunión de varones. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú, al que quieres, llamas, Señor. Y desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo, tú nos has conocido, tú nos has llamado. Y aquí estamos, Señor, delante de ti, con un corazón dispuesto, con una vida dispuesta. Te pedimos que obres en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras alacenas, en nuestra esposa, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en cada paso que demos, Señor. Si tú no vas delante, no iremos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.